Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado Perspectivas de los criterios ASG y el rol del gobierno corporativo, organizado por la Bolsa de Valores de Panamá. En breve estaremos dando inicio, estamos dando algunos minutos para que todos los inscritos se terminen de conectar. Mientras les dejamos con un pequeño slide de iniciación y de espera.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado Perspectivas de los criterios ASG y el rol del gobierno corporativo organizado por la Bolsa de Valores de Panamá. Agradecemos nuevamente a todos por su participación. A continuación tendremos las palabras de bienvenida por parte de la señora Olga Cantillo, vicepresidenta y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Señora Olga, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Marcos. En la tarde de hoy les traemos un webinar para ampliar sobre las perspectivas de los criterios ASG, dando un enfoque principal al principio muy importante como lo es el de gobierno corporativo, y venimos de la mano de expertos en esta materia. En la Bolsa de Valores de Panamá hemos estado trabajando en diferentes iniciativas en pro del desarrollo sostenible para nuestro mercado de valores. Entre ellas les puedo mencionar que nos hemos adherido a la iniciativa de las Naciones Unidas de Bolsa de Valores Sostenibles, nos hemos convertido en el primer miembro en América Latina del Climate Bonds Initiatives, como firmantes también del principio de empoderamiento de mujeres. Contamos con nuestra guía para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. Somos firmantes del GTFSD y contamos con el grupo de trabajo de finanzas sostenibles para el Centro Financiero Panameño. Ahora, gracias al BitInvest y acompañados también de la asesoría técnica de la firma consultora HPL LLC, estamos trabajando en la elaboración de unas guías para el reporte y divulgación voluntaria de factores ASG, o como se llaman en inglés, ESG Guide. Gracias también al acompañamiento de los diferentes actores importantes de nuestro mercado de capitales panameños. Estas guías, como mencioné, son unas guías de carácter de cumplimiento voluntario y van dirigidas a los emisores listados en la bolsa. Próximamente vamos a contar con un blog que será distribuido a todos los participantes y va a estar colgado en nuestra página web, también como en nuestras redes sociales y también del BID y algunos medios de comunicación, donde podremos contar un poco sobre la historia y hacia dónde y cómo ha evolucionado esta industria a favor de contar con principios ASG y un poco sobre la trayectoria también de la bolsa en este sentido. A Tatiana, Dani y Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y brindarnos a todos sus aportes en una materia tan importante como lo es los principios de ASG y gobierno corporativo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señora Olga. Sin duda, un webinar que será muy enriquecedor para todos. Antes de continuar, les explicaré brevemente la dinámica de preguntas y respuestas. Durante la presentación sabemos que pueden tener alguna consulta o duda. Estas preguntas las podrán escribir en la sección de preguntas de la plataforma del GoToWebinar, el cual encontrarán en la barra de herramientas de su dispositivo. Al final de cada intervención estará recibiendo retroalimentación sobre las preguntas por parte de nuestros facilitadores. Sin más, iniciamos formalmente la primera intervención del webinar de esta tarde, acompañado por la señora Tatiana Abadía, socio de Fábrega Molino, y esta actuando en conjunto con el señor Dani Kuzniecki, socio senior de la firma Fábrega Molino. Bienvenidos, estimados. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también a la Bolsa de Valores por brindar este espacio. Encantados de estar hoy aquí con ustedes y también de compartir el foro con el Instituto de Gobierno Corporativo, pues representado en este caso por Jorge. Antes de empezar, quisiéramos mostrarles un breve video para que tengan una idea también un poco de los servicios que nosotros estamos ofreciendo en Fábrega Molino para apoyar a las empresas en la implementación de sus gobiernos corporativos y su estrategia. Los procesos, las estructuras y las personas que gobiernan una organización tienen un impacto fundamental en su desempeño. Entendiendo el rol que juega la gobernanza en el desarrollo sostenible de las empresas, Fábrega Molino ha incorporado una unidad especializada en consultoría de estrategia y gobierno corporativo. Nuestro principal objetivo, apoyar a las juntas directivas en su desarrollo como equipos de alto rendimiento,
aportando así mayor valor a sus grupos de interés y al entorno en el que desarrollan sus negocios. Gobernanza, estrategia, dos elementos fundamentales en el futuro de las empresas. En Fábrega Molino estamos conscientes de que debemos apoyar a nuestros clientes y por eso hemos creado esta división donde varios de nuestros colegas trabajan conjuntamente en equipo para dar a la empresa el apoyo que necesita. Y ahora sí, vamos a dar inicio a esta presentación donde queremos hablar un poco sobre las perspectivas de los criterios ASG, ambiental, social y gobernanza, son sus siglas, y el impacto sobre todo que tiene la gobernanza en la sostenibilidad empresarial. Empecemos por hablar un poco de que estos criterios surgen para promover políticas responsables de las compañías y promover un cambio de mentalidad en la industria financiera. Estos criterios traen consigo un cambio en el modelo tradicional de las corporaciones, donde el principal objetivo siempre había sido maximizar valor para sus accionistas, sin importar las consecuencias para sus colaboradores, para sus clientes, para sus comunidades y para el entorno en general. Esto trae un modelo un poco más sostenible, un modelo donde las empresas están más comprometidas con su entorno y con sus grupos de interés. También aporta un análisis extrafinanciero al análisis tradicional y estrictamente financiero de las inversiones, permitiendo una mayor eficiencia en la evaluación de los riesgos de las compañías en las que vamos a invertir, lo cual obviamente se está traduciendo en mejores rendimientos a mediano y largo plazo. Este análisis que incorpora los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones influye en la decisión de inversión de buena parte de los mercados financieros. Esto principalmente se debe a que los inversionistas institucionales centran mucho su atención en las empresas que están más comprometidas con su entorno. Y también, obviamente, es muy conocido que las generaciones más jóvenes también están mucho más involucradas en todo lo que tiene que ver con esta transformación hacia una economía más sostenible. Recientemente esta semana vi en un reporte que decía que si bien los baby boomers apenas un 20% sabe de inversiones ASG, un 80% de los millennials conoce de inversiones ASG. Así que imagínense lo importante que es, sobre todo para las empresas que están participando en el mercado de valores, conocer las necesidades de estos inversionistas y el apetito que tienen estos inversionistas por este tipo de inversión. Los criterios ASG fueron introducidos por primera vez en el año 2004 en la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con la intención de ofrecer a los analistas e inversores un conjunto de normas en función de los 6 principios para la inversión responsable. Los criterios ASG son criterios dinámicos, se fundamentan en estos 6 principios de inversión responsable, pero ellos cambian y pueden cambiar en el tiempo debido obviamente a las transformaciones que se dan en el entorno y en los mercados financieros. La inversión que se guía por este tipo de criterios ASG es la inversión que conocemos como inversión responsable o inversión ASG, también ESG Investment por sus siglas en inglés. También deben haber escuchado otros términos como la inversión sostenible, la inversión ética y la inversión de impacto, que son tipos de inversión que también consideran estos criterios. Viendo un poco las realidades que tenemos en el mundo financiero global, este tipo de inversión ha ganado mucho terreno, principalmente por el apoyo de propietarios de activos y entidades gestoras a los principios de inversión responsable. Para que tengamos una idea, cuando los principios de inversión responsable fueron publicados en el 2006, contaban aproximadamente con 60 signatarios de estos principios que representaban alrededor de 6 billones de dólares en activos bajo administración. Hoy en día, los principios de inversión responsable cuentan con más de 3.000 entidades signatarias que representan más de 100 billones de dólares en activos bajo administración.
Otras iniciativas que también han fomentado la aplicación de estos criterios son las iniciativas que han implementado la comunidad internacional, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicados también por Naciones Unidas. Si vemos un poco cómo se encontraba la agenda antes de la aparición de la pandemia, la agenda de sostenibilidad empresarial a través de la aplicación de criterios ASG estaba, como habíamos mencionado también, ganando mucho terreno. Principalmente son los inversionistas institucionales, como hemos dicho, quienes conscientes de las empresas, que están mucho más enfocados en empresas que están conscientes de su relación con el medio ambiente, con su entorno y con sus grupos de interés. Si bien en Latinoamérica obviamente estamos más rezagados en comparación con Norteamérica y Europa, sí se han dado algunos avances y por lo menos vemos que hace poco salió un reporte también de los principios de inversión responsable que decía que la cartera asignataria de los principios de Latinoamérica había crecido un 130% en los últimos 12 meses, y esto hablaba de septiembre de 2020, o sea que sí vemos que se están dando avances y principalmente también aquí los que están presionando sobre este tema son los inversionistas institucionales, algunos fondos de administración de pensiones de Colombia, Perú y Chile, que están presionando un poco porque haya más oferta de este tipo de inversión en la región. En cuanto a Panamá, Panamá se ha enfocado muchísimo en la parte del sector financiero. Como mencionaba Olga, la Bolsa de Valores ha tenido mucha actividad en este sentido. En el 2017 también la Superintendencia de Bancos de Panamá incluyó el riesgo ambiental y social en la matriz de riesgos que reportan los bancos en sus operaciones. En 2018, como mencionaba Olga, se conformó el grupo de trabajo sobre finanzas sostenibles, cuya misión es lograr que el sistema financiero apoye el objetivo de convertir a Panamá en un centro de finanzas sostenibles. Y también en 2019 tuvimos la publicación de las guías de bonos verdes, sociales y sostenibles por la bolsa, y también se dieron las primeras emisiones verdes y sociales en Panamá, permitiendo así que Panamá tenga una oferta en este tipo de inversión sostenible. Aquí les quería mostrar una gráfica bien interesante, porque esto nos muestra un poquito cómo se ha comportado las empresas con altos rankings de ASG durante la crisis que ocasionó en los mercados la pandemia, ¿no? Y vemos cómo la evidencia muestra que estas empresas han tenido mejores resultados que sus pares convencionales. Hay un reporte muy interesante que lo pueden encontrar, es la primera gráfica que se ve en esta filmina, pero lo pueden encontrar completo en la página de Morgan Stanley Capital Investment, porque es la primera vez que se ha podido medir en una crisis real de los mercados el comportamiento de estas empresas y de estos fondos que invierten en sostenibilidad. En cuanto a los fondos sostenibles también que cotizan en Estados Unidos, según publicaciones de Morningstar, también se han dado entradas récord. O sea, mientras que hay muchos fondos tradicionales han tenido salidas grandísimas de capital, se habla hasta de 300 billones de dólares, los fondos enfocados en sostenibilidad han atraído capitales en el primer trimestre del año e incluso durante los meses ya de pandemia. En cuanto a las perspectivas, los analistas e inversores prevén que la crisis económica y social que ha provocado la pandemia va a priorizar más aún la inversión con conciencia. Sin embargo, donde vemos que la agenda sobre cambio climático, y siempre hablamos mucho de los bonos verdes y proyectos verdes, ha sido lo que ha dominado la agenda en los últimos años. Realmente lo que la pandemia ha traído consigo es que se haga un reenfoque hacia el concepto social y hacia el concepto de gobernanza, porque estos factores, principalmente el de gobernanza, se pueden volver cada vez más importantes en cuanto a que la gobernanza viene a ser obviamente el pilar de cualquier empresa, y mientras nosotros tengamos bases fijas y tengamos una estructura de gobierno corporativo adecuada, vamos a lograr implementar estos otros criterios sociales y ambientales en nuestras empresas. En cuanto a los criterios sociales, pues hay también un alto grado de sensibilidad
que en estos momentos está llevando a que los inversionistas estén muy pendientes de la relación, por ejemplo, de las empresas con sus colaboradores, sus protocolos de bioseguridad, la relación también con proveedores y con clientes. Sobre todo, se hace mucho enfoque en todos los temas de bioseguridad, obviamente. Y es importante también que las empresas están siendo ahora más conscientes de que cualquier acción, especialmente negativa, puede afectar e impactar su reputación y afectar también directamente el valor de su marca. En cuanto a los criterios de gobernanza, pues evidentemente la crisis ha puesto a prueba la capacidad de reacción y la efectividad con la que operan las juntas directivas y las altas gerencias, así como los comités que conforman toda la estructura de gobierno corporativo de las empresas. Y pues como veíamos en la parte de las empresas y fondos con alto ranking ESG, ha demostrado que las empresas que están aplicando estos criterios, empresas que tienen estructuras de gobernanza establecidas y una visión clara, han tenido un mejor rendimiento y definitivamente son una mejor inversión a largo plazo. Dentro de los criterios ASG, pues nosotros en esta presentación le queremos dar mucha importancia al tema de gobernanza, porque consideramos que la implementación principalmente de la gobernanza, de una buena gobernanza de una empresa, es lo que va a permitir la implementación de los criterios ambientales y sociales y lo que va a brindarle a la empresa esta oportunidad de tener acceso a estas alternativas de financiamiento a través del mercado de capitales y obviamente poder accesar a estos inversionistas institucionales que tienen mandatos para invertir en este tipo de compañías que aplican criterios ASG. A continuación, los voy a dejar con mi socio Dani, quien nos va a hablar un poquito más de cómo implementar en la práctica estos criterios y cómo mantener también pues, nuestras estructuras de gobernanza. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento particular a la Bolsa de Valores, a Olga, por esta oportunidad de seguir difundiendo este mensaje tan importante, no solo para las empresas, no solo para los emisores de valores, sino para el país, en términos de la sostenibilidad como un elemento fundamental del desarrollo. En este caso me toca a mí disertar, y más que disertar, compartir con ustedes de casi 15 años de experiencia en este área. ¿Cómo hacemos para movernos realmente de la teoría a la práctica? Que ha sido un factor fundamental e importante que ha detenido o ha de alguna manera demorado la implementación más activa de estos principios. El punto de partida realmente es que la pandemia nos ha enseñado fundamentalmente que las empresas que tienen debilidad por alguna razón en sus estructuras de gobierno corporativo tienen una dificultad enorme de enfrentar las crisis, porque la crisis no viene solamente por un carácter financiero, sino por otros temas de relevancia, como son el tema social y también un poco del tema ambiental. Entonces, hoy estamos obligados a entender de que en el core de la empresa, el tema conceptualmente, tanto de gobernanza como de la parte ambiental y la parte social, tienen que trabajar conjuntamente en ese diseño de la empresa del futuro. Ahora, en el fondo, las políticas de sostenibilidad promueven temas que no son ajenos a las empresas, sin embargo, hay dificultad de ponerlos en la práctica. Tenemos obviamente el tema de la transparencia, el tema de las metas a largo plazo, que es una dificultad enorme, particularmente en empresas donde se invierte por razón de que el criterio siempre es cortoplacista y se basa en el retorno que se puede recibir de la inversión. Sin embargo, cada día más y más hay gente que estudia la estructura de la empresa y se da cuenta del posicionamiento social y ambiental. Hay un tema, obviamente, de valores, que aquí hay un tema importante porque los valores se predican, pero hay que ver si se modelan. Es decir, si la empresa puede dar un ejemplo de modelar estos valores hacia afuera. Hay una realidad de la integración de la junta directiva. Es decir, en esta nueva dimensión no se trata de que existan de alguna manera dentro de la propia organización algunos entes separados que se encarguen de estos temas. Porque en la medida que esos temas no estén dentro del core empresarial, o sea, dentro del ADN empresarial,
tenemos el problema de que si la directiva no queda envuelta en estos temas, no conoce estos temas y no los profundiza, va a ser una labor muy difícil de llevar adelante. Tenemos obviamente el impacto en la cadena de valor y la realidad que nos ha mostrado Tatiana respecto al mejor desempeño financiero, que aquí hay un tabú que se rompe cuando la gente hace una asociación inmediata y dice, lo que pasa es que yo no aplico los criterios sociales y ambientales porque eso cuesta plata y eso me reduce la capacidad de rendimiento. Cuando ha mostrado aquí mi compañera Tatiana que no es así y que las empresas incluso tienen mejor desempeño. El punto central de todo esto es que si nosotros no logramos incorporar o reincorporar o rediseñar para que dentro de ese concepto de gobernanza se califique lo financiero con igual importancia, se califique lo social y lo ambiental, no vamos a poder lograrlo porque no va a haber el involucramiento a través de las estructuras del gobierno corporativo y de la empresa en la realidad social y en la realidad ambiental. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos principales de las políticas de sostenibilidad empresarial? El primero es obviamente el pilar de convergencia. Tenemos que romper el paradigma cultural de que asociarnos con o incorporar esos principios no afecta el desempeño financiero, pero hay que hacer que puedan unirse para trabajar conjuntamente, cosa que se puede hacer, que ahí está la prueba de lo que la bolsa está haciendo. Obviamente el pilar estructural del ADN de la empresa, que otra vez si no logramos eso, no podemos lograr incorporarlo de forma permanente. El tema de medir con indicadores, es decir, la ventaja que tiene esto es que ya hay indicadores importantes, a niveles internacionales, hay ejemplos, hay maneras de poder aprender de experiencias y uno tiene la capacidad de medir fundamentalmente dónde está el avance que hay en este área, a diferencia de la llamada responsabilidad social empresarial, que vamos a hablar más adelante de eso, que tiene el problema de que se mantiene como una puerta dentro de la empresa, pero que realmente a veces es difícil medirlo. Y una cosa fundamental es que si la empresa no tiene la capacidad de valorar los intangibles, cuando hablamos de los intangibles estamos hablando de los valores importantes que deben regir en una empresa, la transparencia, la honestidad, la ética, la responsabilidad. Si eso no tiene una valoración dentro del ámbito empresarial, es muy difícil que eso se convierta en un pilar que acompañe. Entonces, estas son las patas de la mesa, por decirlo así, que nos permiten abordar este tema. La primera pregunta que tiene un empresario probablemente o alguien que está en este webinar es, bueno, ya entendí el concepto, pero a ver, ¿cómo puedo yo empezar a promoverlo o a integrarlo dentro de la empresa? Bueno, lo primero es, como todo en la vida, hay que entenderlo. Y aquí hay un elemento fundamental. La gente dice, sí, yo lo entiendo. No, el entendimiento realmente es saber a qué se refieren esos criterios sociales y ambientales y de gobernanza, utilizarlos como una guía y empezar a transmitir al resto de la empresa eso, no solamente a través de la modelación, sino a través de la capacitación. Y esa capacitación no va únicamente en función de la parte administrativa, eso va en toda la cadena, en los gerentes, en los miembros de los comités, en los miembros de la junta directiva, para lograr un alineamiento en el top. De manera tal de que cuando ese top está empapado y lo practica, eso va a ir bajando hacia el resto de las estructuras de la empresa. Una de las formas, así como la crisis ha tenido estos efectos de que la gente me dice y me llama, Dani, no sé cómo hacer ahora mismo porque realmente no sé por dónde empezar, porque es que no tengo plata y tengo los trabajadores suspendidos y no sé por dónde empezar. Y decirle ahora a alguien, no, espérate un momento, lo que pasa es que hay un factor de sostenibilidad, probablemente la reacción sea, a ver, un momento, yo estoy tratando de sobrevivir. Llámame en un año a ver si estoy vivo o si la empresa está viva y conversamos. Bueno, esa respuesta es típicamente de empresas que no tienen una organización apropiada de gobernanza.
Pues la respuesta sencilla a eso es que tú puedes, igual que le das prioridad a los temas de auditoría, a los temas a través de un comité, a través de un comité ejecutivo, a través de un comité de finanzas, tú puedes pensar en un comité de sostenibilidad. Y la ventaja de eso es que de alguna manera tú vas a integrar a algunos miembros de la junta directiva, incluso con algunos independientes o algún asesor de la materia, que eso le va a dar relevancia porque esos miembros van a estar ahí y van a estar también dentro del seno de la junta directiva, lo que promueve en forma práctica de que esto se puede ir avanzando sobre ello. Y a través de empezar ese actuar, se irá poco a poco midiendo el desempeño. Todos los factores sociales y ambientales son medibles y se puede uno percatar si hay avances en la empresa suficiente o si hay fallas importantes. Este reto que nos ha impuesto la pandemia, yo lo quiero resumir en términos del gobierno corporativo en lo siguiente. Las empresas tienen tres situaciones para enfrentar en este momento. O es una empresa que no tiene gobierno corporativo y simplemente no adopta esas prácticas. Y tiene que ver que si quiere seguir adelante va a tener que incluir el tema de la sostenibilidad. Tienes una empresa que tenía las estructuras de gobierno corporativo. Sin embargo, al ponerlas en práctica, se percató de deficiencias importantes. Y ese segundo tiene la necesidad de revisar sus estructuras. ¿Qué significa revisar sus estructuras? De que tú puedes tener gente dentro de la directiva o dentro de los comités que no tienen la experticia y la capacidad en áreas sociales, ambientales o de gobernanza. ¿Cómo vas tú a predicar un ejemplo? ¿Cómo tú vas a saber del desempeño y la medición si tú no tienes el conocimiento dentro de ello? Entonces, hay una necesidad imperativa de revisar los modelos de gobernanza, las estructuras y su membresía. Y aquí quiero detenerme para hacer una separación total y absoluta como la muralla china y explicarles a ustedes en una forma muy vehemente que por favor no confundan nunca lo que es responsabilidad social corporativa como es el criterio social dentro de los principios de ASG. Son dos cosas totalmente distintas. ¿A qué me refiero con ello? A que siempre hemos asociado la responsabilidad corporativa con el respeto de muchos, a dar regalos para Navidad, a llevar unos pampers al hospital, a tomarnos fotos, a dar una pequeña contribución y a sacar fotos, que en realidad eso tampoco es responsabilidad social corporativa. No obstante, los criterios sociales aquí están destinados, y quiero enfatizar en esto, a ayudar a que la empresa privada, conjuntamente con el gobierno, que esto lo explicaré después, ayuden a cerrar esa brecha que existe. Porque si la empresa privada en general no decide adoptar principios de esta naturaleza, particularmente el social, el Estado no está en posibilidad de resolver el problema solo. Nosotros tenemos que entender que la empresa es un factor de desarrollo y que no es únicamente una empresa para retornar dinero a sus accionistas. Lo importante de esta filmina es cómo logran interactuar estos mundos. Les explico. Ustedes ven claramente en la filmina algo que dice dimensión económica, otra que dice dimensión social, otra que dice dimensión ambiental. ¿Qué sucedería si yo no los pongo a interactuar? Simplemente yo tengo tres circunferencias de tres cosas dentro de una empresa que a la postre terminan siendo como si operaran separadamente y una no tiene relación con la otra. Entonces, hay una parte que es la dimensión económica y financiera, que camina por sí sola, que se desconecta de la parte social e igualmente de la parte ambiental. Y esto, señores, con muchísimo respeto, si se hace de esa forma, no funciona. Porque si usted no lo tiene integrado, lo que va a seguir ocurriendo es que la parte social va a caminar por su lado, la ambiental por la suya y la financiera por otra. Y nosotros tenemos que darle el mismo rango de importancia a cada una de ellas. Esta filmina la escogí muy particularmente y quiero detenerme unos minutos a compartirla con ustedes.
las visiones cortoplacistas a nivel de empresarios, a nivel de inversores, a nivel de emisores, no compaginan con una política social y ambiental que se desarrolla a mediano y largo plazo. Lamentablemente, el deseo generalmente de los accionistas o de los inversores es retornos a corto plazo. ¿Qué pasa con esto? Esto choca directamente con los principios sociales y ambientales que requieren, y viene de la propia palabra sostenibilidad, esa sostenibilidad en el tiempo. Quiere decir de que la forma apropiada de esto es poderlo ver como algo sostenible. Y en esa sostenibilidad deben participar los tres, lo ambiental, lo social y lo de gobernanza. Hay algunos, y voy a utilizar dos frases que no son mías, las he leído, que me gustan mucho ambas. Una que es el capitalismo sostenible, es decir, mantener el principio, pero agregarle, la parte de sostenibilidad. Y hay una segunda que leí hace unos días, casualmente Tatiana me la referenció, en una conferencia que dieron de BlackRock, que decía que ahora podemos hablar fundamentalmente de stakeholder capitalism. Y qué interesante, porque las declaraciones que daba el CEO decía que ya las empresas tienen que empezar a medir y darse cuenta que ese es el capitalismo que va a poder dar las necesidades y los frutos a futuro. Y en esto quiero volver a enfatizar y aprovechar esta oportunidad para decirles de que aquí hay una corresponsabilidad ciudadana y empresaria de que nosotros podamos contribuir en ambas áreas. De lo contrario, esta situación que ha presentado la pandemia se va a profundizar y no es un problema de una persona o de una empresa, es un problema para el país. Y es un problema en que tenemos que darnos cuenta. Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿y qué va a hacer de aquí en adelante? Va a depender enormemente de cómo nosotros reorganizamos y reenfocamos nuestras organizaciones. Sea que se dediquen a un tema o al otro, a poder integrar esto y poder hacerlo bajo la vigilancia de las estructuras de gobernanza. Porque de nada sirve tener esto y no tener las estructuras que le permitan dar seguimiento, medición e implementación. Finalizo con un breve quote que me gusta mucho. Dice, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Y nosotros tenemos que estar absolutamente conscientes que nosotros no podemos destruir el ambiente, que es un tema que nos está impactando con el cambio climático, y que nosotros tenemos que promover y no destruir una sociedad más justa y equitativa. Agradezco nuevamente a la Bolsa, agradezco igualmente a las personas que están participando en este webinar y me pongo inmediatamente a disposición de ustedes si han formulado preguntas para darle contestación a las mismas y en el caso que la pregunta sea para mi socia, entonces con muchísimo gusto pues ella le da la respuesta a cualquiera de ellas. Muchísimas gracias, señor Dani, señora Tatiana. Perfecto. Antes de iniciar la etapa de preguntas y respuestas, le recordamos a cada uno de los participantes que está a disposición también de ustedes la herramienta de preguntas de la barra de herramientas del GoToWebinar, en donde usted podrá dejar su consulta, duda, sugerencia, para que nuestros panelistas puedan resolver aquella inquietud que usted tenga. Iniciamos con la primera pregunta. Dice, ¿ustedes creen que es importante una política de Estado para el éxito en la adopción de estas prácticas? Sí, en efecto. Y aquí hay un trabajo que la Bolsa de Valores, y lo conozco de cerca, lo ha hecho, y es buscar ese acercamiento y esa parte docente y educativa también hacia el Estado, para que el Estado comprenda la importancia. Y deben haber y existir muchísimos mecanismos para promover estos temas. En la medida de que exista una alianza entre lo público y lo privado, en las cosas en que el Estado puede contribuir y de la misma manera las empresas y pueden desarrollarse conjuntamente,
con los mecanismos que establezcan, a nivel de leyes o de reglamentaciones o de alguna manera, por llamarlo así, incentivos. Esto, por supuesto que va a ser un factor muy importante que el Estado se puede involucrar. Más eso no es excusa para que las empresas hagan lo propio. Perfecto, señor Dani, muchísimas gracias. Procedemos con la siguiente pregunta. Dice, ¿quiénes deben conformar el gobierno corporativo? Bueno, en esta ocasión, y si hablamos de la post-pandemia, si queremos llamarlo así, aunque no es post, sino el famoso nuevo normal, esto, como lo mencioné en mi exposición, hay la necesidad de revisar concretamente las estructuras y las capacidades que hay dentro de las empresas para determinar si la conformación de las estructuras se mantiene válida. Voy a dar un ejemplo, como lo dije en la charla, si hay gente que establece un comité de crisis, si hay ahora un tema de un comité de modernización por el tema tecnológico y tener a las partes correspondientes. Ese es un elemento fundamental. Y el segundo, que la gente tiende a confundir esto, y aprovecho para aclararlo, usted puede ser invitado a ser un asesor en un comité, no necesariamente miembro del comité, para que hacerlo. Y usted puede tener un miembro del comité independiente que esté en la directiva o no esté. ¿Por qué es importante el acompañamiento? Porque muchas veces, cuando esto se queda encapsulado y no se oxigena, hay la necesidad de entender lo que está ocurriendo afuera. Entonces, la respuesta concreta es, esto es un traje hecho a la medida que se tendrá que ver de acuerdo a la capacidad de la empresa, de acuerdo a la finalidad y lo que busca la empresa, y obviamente la rama donde se está desempeñando. Muchísimas gracias, señor Dani. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible que un comité de sostenibilidad se haga cargo de todos los aspectos ASG en una empresa o se deben crear comités por separados para ello? ¿Cuáles serían las competencias necesarias para liderar un comité de este tipo? Yo creo que yo puedo comentar algo y también pedirle a Tatiana que haga el aporte correspondiente. Yo voy a limitarme a decir simplemente que dentro de la estructura debe haber un comité, en mi humilde criterio. Bien puede ser de que eso se quiera abordar de otro mecanismo a través de la directiva, pero debe haber un comité. Y aquí la pregunta es válida para decir no, es casualmente lo que he dicho. Es que si nosotros creamos un comité, decimos sí, hay un comité, pero no hacemos la integración en el ADN y no hacemos la coordinación con el resto de la empresa, esto tiene que ser un objetivo de la empresa, en donde se pueda aportar a través de ese comité, que bien puede tener gente que conozca del tema, o bien puede asesorarse al respecto, o bien puede conseguir una consultoría, pero tiene que operar conjuntamente. Tatiana. Yo creo que, como menciona Dani, aquí la clave es la integración. O sea, sí puedes tener un comité de sostenibilidad, pero tiene que ser un comité integrado al resto de las estructuras de gobierno corporativo. Y obviamente sí capacitar o buscar asesoría para la implementación de estos criterios, porque algo súper importante cuando estás haciendo esta implementación de criterios ASG es que evidentemente vas a tener que medir, o sea, porque lo que no se mide no se puede mejorar, entonces vas a tener que empezar a medir y obviamente para eso vas a necesitar, sobre todo en el tema social, que es más complicado, poder medir el impacto de la implementación de estas prácticas dentro de la empresa. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en una compañía con un gobierno corporativo instituido, ¿cuáles serían los primeros pasos para integrar criterios sociales y sostenibles en el desarrollo de las prácticas empresariales? Tatiana, si quieres, y después complemento yo. Dale, perfecto. Bueno, igual como mencionábamos, ¿no? Lo primero quizás viene la parte de la capacitación, o sea, entender un poquito los conceptos y profundizar en que no es lo que nosotros hemos venido pensando que es, que como mencionaba Dani, se confunde muchas veces con la responsabilidad social empresarial. Así que definitivamente lo primero que hay que hacer es quizás buscar un poco de consultoría,
buscar quizás algún experto, o sea, hacerte acompañar de un comité de sostenibilidad, pero obviamente escogiendo que estas personas que integran este comité sean personas que conocen del tema, sean personas que pueden tomar decisiones importantes en pro de la empresa, pero obviamente integrándolo siempre al resto de los equipos. Yo destacaría, en adición a lo que dice Tatiana, únicamente lo siguiente. La única manera importante o la única forma importante en que esto se haga a la práctica es con la modelación. Es decir, entender de que yo puedo hacer el asesoramiento, entender que yo puedo integrarlo al resto de la estructura, pero si no hay un convencimiento de parte de los accionistas y de parte de la empresa de trabajar formalmente e integrar esto formalmente, va a ser muy difícil porque la gente va a encontrar una diferencia entre lo que se predica y lo que realmente se está haciendo a nivel de la empresa. O sea que el compromiso del cambio tiene que venir de la más alta instancia, como se llama el tone at the top, y poder entonces de ahí en adelante ir bajando hacia el resto de las estructuras de la empresa. Para ampliar ahí también un poquito a lo que dice Dani, tengamos en cuenta que esto es un cambio cultural, o sea, nosotros necesitamos, o sea, esto conlleva un cambio de mentalidad bien importante, o sea, de una mentalidad muy tradicional que nosotros traemos de no involucrarnos o de repente no estar tan pendientes de nuestro entorno ni del desarrollo social y sostenible. Quizás venimos de una cultura un poco más de esa mentalidad cortoplacista, de generar rendimientos a corto plazo, y hay que tener un poco de paciencia para realmente ver los frutos, ¿no? Pero es súper importante eso, o sea, es un cambio de chip, un cambio cultural y de mentalidad que toma tiempo también. Muchísimas gracias a ambos. Procedemos con la última pregunta. Dice, en la gobernanza con enfoque basado en riesgos, ¿qué papel desempeña el Compliance Officer? Bueno, yo cuando me refiero a este tema, y me encanta la pregunta, siempre me he preocupado otra vez, y habiendo estado en directivas de todo tipo y perteneciendo a muchas de ellas hoy en día, las que no se han vendido o fusionado, que la gente quiere hacer descansar toda la cultura de cumplimiento igualmente dentro de el tema de cumplimiento y todo el tema de riesgos dentro del tema de compliance. Yo creo que cuando uno maneja una empresa, yo creo que en el fondo uno tiene que tomar una decisión de hacer un análisis de riesgo de acuerdo al apetito de riesgo. Y ese análisis de riesgo tiene que ser un compromiso y una decisión. Bien es cierto que el comité de cumplimiento puede hacer lo propio haciendo la verificación y el seguimiento de acuerdo al riesgo. Sin embargo, en las empresas, yo siempre he recomendado y me he encontrado empresas donde alguna vez se combinan estos comités y no me parece una buena idea de que exista por sí solo un comité de riesgos que pueda medir en un caso determinado si lo que se está haciendo, si es un banco, si eso está dentro del apetito de riesgo y los parámetros, si es una financiera, si es una empresa. Es decir, el cumplimiento tiene un rol de cumplimiento dentro de sus responsabilidades, pero la decisión del apetito de riesgo es de la empresa. Y particularmente los miembros del comité de riesgo van a ser parte de la directiva y van a poder igualmente compartir sus recomendaciones con la junta directiva. Y esto va a ser otra vez un traje a la medida dependiendo del apetito a riesgo que tenga la empresa. Perfecto, señor Dani. Muchísimas gracias, señor Dani y señora Tatiana. Podemos proceder al cierre formal de su intervención. Ok. Tatiana. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer compartir con ustedes y nada, seguimos aquí para escuchar ahora la ponencia de Jorge. Igualmente, gracias nuevamente y siempre a sus gratas órdenes. Y gracias nuevamente a la Bolsa. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ambos por su valiosa intervención. Continuamos la tarde de hoy presentando ahora la intervención por parte del señor Jorge Olivardía, director secretario del Instituto de Gobierno Corporativo y abogado asociado de Sucre, Arias y Reyes. Bienvenido, señor Jorge. Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor y un placer compartir esta tarde
estas reflexiones sobre criterios ASG y algunas reflexiones sobre criterios del gobierno corporativo en estas épocas de pandemia. Sobre todo pues compartir con colegas como Dani y como Tatiana, gracias a la bolsa también. Un segundo nada más para compartir mi pantalla. Bien, Marcos, no sé si se logra ver la pantalla ahora mismo en proyección. Ok, en este momento se logra ver solamente desde el área del key. Bien, ok. Bien, ahora sí la logran ver, ¿verdad? Por el momento se logra ver todavía la plataforma de key, no se logra ver la proyección completa. Bien, déjame ver si la logro. Bien, yo creo que se aprecia ahí, la verdad es que no sé por qué no está proyectándolo de manera directa. Bien, creo que ahora sí. ¿Correcto? Ahora sí. Sí, correcto, señor Jorge. Bien, cuando se nos invita a este conversatorio, se nos pide pues, que demos algunas reflexiones sobre prácticas de buen gobierno y su aplicación en estas épocas de pandemia que cambiaron absolutamente todo este año tan impredecible y que ha generado pues, una crisis de proporciones que nadie tenía idea que se iban a producir. Y eso me permite a mí arrancar eh, con una primera reflexión, digamos, una primera frase que yo creo que de alguna manera refleja y resume qué es lo que estamos viviendo en este momento. Tomando en cuenta que el gobierno corporativo no es un fin en sí, es un medio para lograr ciertos objetivos de sostenibilidad y control, y por supuesto generación de valor. Y en fin, esa reflexión es la supervivencia de la empresa, pues entendida desde una perspectiva a mediano y largo plazo, entendida desde una perspectiva de una supervivencia sostenible y que tome en cuenta todos los factores externos que rodean a una empresa. Yo hace poco escuchaba a un analista hacer algunos comentarios cuando le preguntan que qué opinaba sobre el entorno económico a futuro y cuál era su predicción sobre qué iba a suceder en el corto plazo. Y él hace una reflexión que me pareció interesante y él dijo que así como las grandes mentes del planeta Tierra no pudieron predecir lo que iba a suceder y lo que íbamos a vivir en este año 2020, o por lo menos no con la magnitud con la que lo íbamos a vivir, se hacía más importante que estar buscando una predicción a futuro de qué va a suceder, aprender de las experiencias del pasado, de todo aquello que nos ha dejado todo este año. Ya hay una cantidad de data disponible que nos permite hacer reflexiones y llegar a conclusiones importantes sobre por qué cobra relevancia un sistema de buen gobierno, la buena gobernanza en una empresa, ya sea empresa financiera o cualquier tipo de empresa que concurra en el mercado o en cualquier sector que concurra. Esa supervivencia, a mí, nuevamente, cuando estaba pensando en estas reflexiones, me hacía ciertas preguntas como si esa supervivencia debe ser a todo costo. La respuesta a esa pregunta siempre va a ser no. Hay unos estándares mínimos éticos de conducta, eh, de consideración con respecto a los grupos de interés ampliados, que ahora vamos a hablar de eso. Grupos que no deben o no están en posición de soportar una conducta cortoplacista y de
y de justificación de todos los medios con un fin de supervivencia, que además nunca va a ser sostenible. Por tanto, la pregunta es si esa supervivencia tiene que ser basada en unas reglas de integridad, en una conducta de integridad mínima, entendida, por supuesto, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista del entorno que rodea a la empresa. Pues la respuesta es sí, siempre va a ser sí, con integridad, generando confianza. La empresa ya no solamente debe generar confianza a sus accionistas e inversionistas que colocaron su confianza colocaron la confianza de su inversión en un grupo que está manejando dicha empresa, sino que también debe generar confianza en todos los grupos de interés que la rodean y en la propia sociedad. Y siempre con una visión a largo plazo, nunca con una visión cortoplacista, que al final termina siendo no sostenible, y es algo que tanto Tatiana como Dani creo que abordaron y ha quedado muy claro y es una realidad. Bien, en épocas de pandemia, en épocas en las que estamos viviendo situaciones inéditas, ¿cuáles deben ser esas prioridades en materia de gobierno corporativo? Yo creo que el primer elemento, la primera pregunta que debe hacerse a lo interno, una junta directiva de una empresa que tiene la convicción de una buena gobernanza, es dónde está parada, dónde estamos. Cuáles son las circunstancias particulares del mercado en el que concurrimos, las circunstancias particulares y la radiografía de la empresa. Definitivamente todas son diferentes, cada una tiene realidades, tiene circunstancias muy particulares que la hacen única y que permiten que esa radiografía sea también individual. Luego debe identificarse lo que yo he llamado grupos de interés ampliado, que no son los clásicos stakeholders que siempre hemos tomado en cuenta y hemos mencionado. Ahora el tema se amplía a una serie de grupos como lo pueden ser la propia sociedad, el área donde la empresa se desarrolla, y por supuesto sus propios colaboradores y sus clientes, que en este momento pues el impacto de uno de los eslabones afecta definitivamente a la empresa y al resto de eslabones. Por tanto, tiene que haber una convicción de que esa estabilidad interna, ese sistema de control interno en la empresa, tiene un impacto importante en el exterior. No solamente somos nosotros, no solamente es el inversionista, no solamente es el manager, no solamente son los directores, no solamente son los colaboradores que son importantes, sino todo lo que rodea a la empresa a nivel social. Y esta empresa siempre debe priorizar lo estratégico, pero siempre en un marco de la integridad, y lo estratégico visto desde el punto de vista de la supervivencia y la adaptación a los tiempos que vivimos. Esto nos lleva a determinar que una vez evaluado estos parámetros, la empresa debe hacer una revisión de cuáles son sus objetivos a mediano plazo. Probablemente esos objetivos hayan cambiado por mil razones, por cambios en los hábitos de consumo, por cambios en la reglamentación, en la manera de ejercer la actividad económica, en fin, lo que fuese. Esa revisión es importante para lograr hacer planes estratégicos a mediano y largo plazo, y por supuesto a corto para poder cambiar lo que haya que cambiar de manera inmediata, y evaluar definitivamente la existencia de nuevos riesgos. Los riesgos tradicionales que se identifican en una empresa han cambiado, en el sentido de que se han añadido nuevos riesgos que quizás no conocíamos o que no dimensionábamos, y que suceden o han sucedido en medio de esta pandemia. Por tanto, esa evaluación, esa identificación de esos nuevos riesgos es fundamental. Tener un plan operativo y de sucesión, entender que una persona puede en un momento no estar por diferentes razones, por enfermedad o por lo que fuese, y que tiene que haber alguien que lo pueda reemplazar de manera operativa y de manera eficiente y rápida. Y siempre determinar si todo esto nos lleva a una gobernanza efectiva. Muchas empresas que hoy día se han encontrado pues, con necesidades de evaluar su capacidad de gobernanza efectiva al no estar preparadas, aunque nadie lo estaba, estar menos preparadas para afrontar la crisis impresionante que vivimos ahora mismo. Una cosa importante es que esta crisis, tal y como la
tal y como la estamos viviendo, ya ha pasado una etapa en la que estábamos aprendiendo el comportamiento del virus y su impacto en la vida diaria, para ahora empezar a entender cómo al quedarse va a impactar en esa famosa nueva normalidad. Buenas tardes, señor Jorge. Ya tenemos ¿Cómo estás colocada escuchando? ¿Cómo la estás escuchando? dispositiva de parte de nosotros. Sí, es correcto, nosotros la escuchamos, señor Jorge. Bien, es que ¿tú la colocaste ahora la presentación? Sí, estoy colocándoselo para apoyarle. Bien, ok, porque tuve una caída con la conexión, lastimosamente. Sí, no se preocupe y nos disculpen, por favor, los participantes también. Un pequeño problema técnico en este momento. Bien, a nivel de junta directiva, yo creo que uno de los principales pasos que debe dar una compañía es iniciar, obviamente, pues por quienes tienen esa obligación primaria de vigilancia, esa obligación primaria de marcar la ruta y la guía de las políticas de buen gobierno y de gobierno corporativo de una empresa, que es la junta directiva. Lo primero, una autoevaluación crítica de la efectividad de la junta. Si al momento esta junta directiva está cumpliendo con sus funciones, tomando decisiones de manera eficiente, de manera oportuna, tan importante como la eficiencia, y si están, por supuesto, establecidas claramente las funciones de cada uno con respecto dentro del directorio, con una comunicación constante, permanente y correcta con todos los grupos dentro de la empresa, sobre todo con el management, con los empleados y por supuesto con los accionistas, y si la decisión de los directores obedece a criterios de independencia real en la toma a la hora de tomar decisiones. Eso es fundamental para crear un ambiente correcto dentro de las funciones de la junta directiva, y es un tema que la junta directiva en este momento tiene que evaluar en toda empresa. En cuanto a la calidad de los directores, y aquí es un tema que no debe ser solamente por un tema de la crisis, sino por también una evaluación permanente sobre la capacidad que tiene el director de ser un respaldo y una guía para la empresa. Si ese director tiene la experiencia en el área a la que se le contrató, si ese director tiene el conocimiento y las habilidades blandas, no solamente las habilidades, digamos, académicas y de experiencia, sino también habilidades blandas suficientes para aportar y pertenecer y participar en la empresa. Y por supuesto también la cantidad de tiempo que tenga disponible ese director, ese compromiso y la energía que tenga para poder aportar. En este momento en el que se hace más necesario la presencia de los directores y su participación, eso es fundamental. Evaluar también en este momento el tamaño de la junta directiva, que siempre, por supuesto, esto no tiene un criterio único y formal, va a depender mucho de una correlación al tamaño de la empresa, a los riesgos asociados, a los nuevos riesgos que se hayan evidenciado en este momento de pandemia, y siempre también revisar si se están comportando de manera coherente con la realidad actual y con el momento que vivimos en cuanto a criterios de diversidad. Y esto entendido en un sentido absolutamente amplio,
esa diversidad tanto de formación, de visión, de criterio, de capacidades y, por supuesto, diversidad en cuanto a género, cosa en la que Panamá ha mejorado un poco en los últimos años, pero que todavía tiene tareas importantes en el tema. En esta situación que vivimos, también cobra importancia la aplicación de un concepto que tampoco es nuevo, pero aplicable al estándar de una buena junta directiva, el noses in, fingers out, que es pues, narices adentro, pero los dedos afuera. ¿Eso qué significa? Que tienes que tener una junta directiva que tenga total conocimiento de lo que sucede no solamente en la empresa, sino en su entorno, para poder aplicar una supervisión permanente, constante y ampliada en estos tiempos, con una capacidad de delegación en el management de la ejecución de esas guías y de esos parámetros que la junta directiva en este momento, luego de identificado los riesgos actuales, puede aplicar, tener esa confianza en ese grupo ejecutivo que va a aplicar esas directrices de la junta directiva y, por supuesto, con una separación clara de las obligaciones de cada uno en estos momentos. ¿Cómo deben ser las decisiones en una situación como la que estamos viviendo? Lo primero es que tiene que haber una actuación absolutamente informada, y aquí cobra relevancia, hago un paréntesis, la figura del secretario corporativo, que yo creo que es una figura que ha sido bastante mal entendida, una figura que de alguna manera está relacionada con un simple tomador de actas, cuando realmente el secretario lo que debe cumplir es una función de gestión de la información para asegurarse de que esa información tan adecuada y en la cantidad suficiente y en la calidad suficiente llegue a la junta directiva, llegue a los comités, llegue a donde tenga que llegar para que la decisión de la junta directiva, las decisiones, tengan esa calidad informada. Esas decisiones, por supuesto, tienen que obedecer, y lo repito una vez más, basadas en un estándar de integridad, en una conducta íntegra, y siempre con la convicción de que esa decisión que se está tomando obedece a los intereses, a los mejores intereses de la empresa, sí, pero entendiendo el impacto que eso tiene en el resto de la sociedad y los grupos de interés ampliados en una situación como la que estamos viviendo ahora, en la que hay más personas y la sociedad entera tiene un interés real en que las empresas y los puestos de trabajo y la generación de valor no se vea menoscabada, o se vea menoscabada en la menor cantidad posible. ¿Cuáles son las acciones concretas que debe llevar a cabo una empresa que se precie de tener mínimamente un buen gobierno en estas épocas? Pues lo primero es, sí, tener vía la junta directiva una condición de liderazgo para poder implementar todas aquellas medidas de control y de mitigación de riesgos que se requieren en este momento, lo que genera mi opinión, pues, en una buena cultura de gobernanza. Estamos ante nuevos paradigmas completamente distintos, la manera en la que se comportan nuestros clientes, nuestras cadenas de suministro, nuestros proveedores son distintos, tienen que obedecer a condiciones distintas, a normativas distintas, algunas temporales, otras que van a perdurar en el tiempo, y que han cambiado y que tenemos que adaptarnos a ellas. Tiene que haber una mayor actividad de la Junta, quizás ya no sea suficiente reunirse una vez cada 3 meses o una vez cada mes, quizás tenga que haber dentro de esa supervisión y vigilancia constante una mayor actividad, y por supuesto de los comités, que a su vez pues apoyan a la junta directiva y sirven también de enlace de información entre la parte ejecutiva y la junta directiva, y por supuesto pues una adaptación del plan de continuidad que probablemente o la empresa no lo tenía, o si lo tenía, pues no tomaba en cuenta situaciones como las que estamos viviendo hoy. Y pues, por supuesto que hay otras normas de bioseguridad y un montón de cosas más que ya conocemos y que se han ido desarrollando durante estos meses, que modifican y tienen impacto en ese plan de continuidad y que debemos tomar. Un tema importante y que ha
sido objeto de discusión, y este conversatorio es una prueba de ello, es el uso de la tecnología. El hombre siempre ha tenido, la humanidad, una tendencia gregaria, esa preferencia por el contacto, por la reunión física. Sin embargo, esta pandemia nos ha obligado, uno, a usar herramientas que ya existían, algunas pues con algún desarrollo más forzada, pero en general que ya existían. Y una cosa curiosa, la norma que permite que las juntas directivas y las juntas de accionistas de una empresa se reúnan por medios tecnológicos es literalmente del siglo pasado. Es una norma que tiene más de 20 años, año 97, y que estaba ahí, que hoy día, 23 años después, ha tenido este boom, este alcance que no tenía. Entonces, hoy día tenemos la normativa que lo permite, que en otros países no existía, y tenemos las herramientas tecnológicas y la capacidad de conectividad. Por tanto, eso tiene un impacto directo en la eficiencia de la compañía, en sus políticas de buen gobierno corporativo, en su cultura de buen gobierno, en esta cultura de mayor vigilancia tan necesaria en este momento. Tiene que haber una permanente percepción del entorno, de cómo se sienten nuestros clientes, de cómo se sienten nuestros proveedores, nuestros colaboradores, que esa información fluya en todo momento, porque si entendemos todo lo que nos rodea, podemos entender cómo generar mejor valor, tanto para la empresa como para esos grupos de interés ampliados. Una acción concreta que también ha tomado preponderancia es la creación de un comité de crisis. Sí, puede ser un comité de crisis específico para esta situación, un comité de crisis que ayude a la sostenibilidad en el futuro, o incluso pues, un comité de riesgo ampliado que permita evaluar y mantener en todo momento a la empresa mayormente libre de esos riesgos nuevos que se han producido. Hemos hablado de la comunicación permanente, tanto vertical como horizontal, con todas las partes de la empresa, esa vigilancia permanente, con claridad de las funciones de cada uno y con protocolos claros de escalamiento para que la toma de decisiones no se vea afectada y las empresas puedan seguir adelante tomando decisiones oportunas, rápidas y asertivas. Esto en cuanto a acciones concretas de gobierno corporativo, de lo que estamos viviendo. Yo luego quería hacer algunas reflexiones sobre el gobierno corporativo y los mercados financieros, entender un poco la evolución normativa que ha tenido esto, que no es algo nuevo, empezando con el Acuerdo 4/2001 ya derogado de la Superintendencia de Bancos, que es el primer, por lo menos formalmente, el primer cuerpo normativo que introduce políticas y obligaciones de gobierno corporativo, en este caso para bancos. Ese acuerdo en su momento pues, le daba una preponderancia importante o grande a los sistemas internos de control interno, y era, digamos, que ese primer paso. Luego aparece la antigua Comisión Nacional de Valores, que emite el Acuerdo 12/2003, aplicable a emisores de valores, bajo un criterio de cumplimiento voluntario y bajo criterios de cumplir o explicar. Un acuerdo que tuvo en su momento, en el año 2003, o generó discusiones interesantes e importantes entre la industria y el regulador. Luego, hasta el año 2008, el antiguo Consejo Técnico de Seguros crea, en lo que yo llamo un noble intento, una resolución 8/2008, resolución aplicable a aseguradoras y reaseguradoras. Pero bueno, digo noble intento porque, bueno, mezcla en un mismo reglamento temas relacionados a cumplimiento o temas de gobierno corporativo, que no es que no sean incompatibles, pero que tenían y tienen en ese momento pues, ciertas características que requieren ser tratadas de forma individual, con reglamentos individualizados. Y aparte de que se creaban entes alternos a la junta directiva que no respondían a criterios de gobierno corporativo exactos. Eso se corrigió después, ya lo vamos a ver. Pero tenemos el acuerdo 5/2011. Este acuerdo, la junta directiva de la Superintendencia de Bancos, derogando el acuerdo 4/2001,
ya introduce, aplicable a los bancos, criterios de gobierno corporativo ya más amplios que aquellos a los que le daba importancia en el Acuerdo 4/2001, y no solamente a criterios de control interno, sino ya más basados en la gobernanza en sí de la empresa y criterios de estructura. Luego, en el año 2011, con la modificación a la Ley de Valores, se introduce dentro del Decreto Ley 1/99, pues en esa modificación, el artículo 10, numeral 1, que, bueno, por primera vez le da a la Junta Directiva de la Superintendencia la facultad de, y lo recalco, recomendar prácticas de buen gobierno a los emisores de valores. Es importante porque la norma única y exclusivamente se refiere a los emisores y a la facultad de recomendar. Esto, pues, ya de alguna manera se había hecho con el acuerdo 12 de 2003, pero bueno, de alguna forma se legitima en la ley esa facultad que tiene la superintendencia de hacerlo, todavía bajo este criterio de alguna manera voluntario. Luego, en la modificación a la ley de seguros, en este proceso de modificaciones legales que se dio en este periodo entre el 2011 y el 2012, más o menos, en el artículo 12, numeral 12, ya se le da las facultades a la Junta Directiva de exigir políticas de gobierno corporativo a sus regulados. Esto genera la emisión del Acuerdo 2 de 2016 de la Superintendencia de Seguros, aplicable a aseguradores y reaseguradoras, una pieza normativa muy completa, muy conceptual y de criterios de gobierno corporativo, de buena gobernanza, que además ha demostrado ser muy necesaria en un mercado que, pues, ha estado sometido a bastante estrés en los últimos años en cuanto a intervenciones y liquidaciones forzosas. Y finalmente es hasta el año 2018 que la Superintendencia de Mercado de Valores emite ya un acuerdo de gobierno corporativo aplicable a entidades con licencia. Eso incluye, por supuesto, a las autorreguladas. Este acuerdo es de octubre, si no me equivoco, y en el mes de diciembre Latinex emite un código de buen gobierno, una pieza muy buena de gobierno corporativo, aplicable, por supuesto, a la gobernanza de las dos autorreguladas, y que en este momento se encuentra vigente. Con esto, yo lo que quiero de alguna manera reflexionar es que el tema de gobierno corporativo ya tiene casi 20 años, por lo menos a nivel de discusión normativa. Es un tema que no nos ha agarrado, digamos, desprevenidos, pero nos pudo haber agarrado con mayores fortalezas, sobre todo a las entidades financieras, que sí, pues, y a las entidades que concurren al mercado de valores. Creo que todavía hay trabajo por hacer, sobre todo a nivel de convicción, no tanto a nivel normativo, que siempre todo es mejorable, sobre todo tomando en cuenta que a la hora de preguntarnos por qué queremos una buena gobernanza y buenas políticas de gobierno, una de las primeras reflexiones o conclusiones a las que llegamos es que hay un impacto positivo medible. Creo que Tatiana mencionaba en el caso de los principios ESG igual, algunas gráficas que lo comproban. También hay otras mediciones que así lo demuestran. Este tema tiene un impacto directo en la calificación de riesgo de las empresas. Yo conversaba con algunos calificadores y discutíamos cómo en las metodologías hay todo un capítulo, en las metodologías de calificación, todo un capítulo relacionado a algunas políticas de gobierno corporativo que tiene un impacto en esa calificación final de la empresa y que luego también tiene un impacto, entre otras cosas, pues, en acceso a mejores condiciones de crédito y mejores condiciones de acceso a fondos, a fondeo. Eso también, y por supuesto de inversión, eso también a su vez genera una proyección de confianza no solamente a los inversionistas, no solamente a los accionistas, sino también al resto de la sociedad, a tus clientes, a el medio en el que te desenvuelves, y eso hace que el gobierno corporativo tenga pues una importancia capital en el desarrollo a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las empresas.
Yo con esto quedo pues a la orden para cualquier pregunta que haya surgido y espero haber logrado algunas reflexiones sobre el gobierno corporativo en esta situación tan particular que ha vivido. Muchísimas gracias, señor Jorge. Le recordamos nuevamente a los participantes que habilitamos la sección de preguntas dentro de la herramienta del GoToWebinar para que dejen sus consultas, dudas, sugerencias y sean estas respondidas por el señor Jorge Olivardía. Antes, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Dice, ¿considera que a los emisores de valores listados en la BVP, Bolsa de Valores de Panamá, se les debe aplicar políticas de buen gobierno más allá de las recomendaciones de cumplimiento voluntario? Bueno, mira, yo creo que lo primero que debe haber es una convicción de la importancia del gobierno corporativo y el impacto en la creación de valor que eso tiene en la empresa. Si no existe una convicción medible del impacto positivo, no lo va a lograr quizás una normativa. Otra cosa que me parece importante es que se le dé más preponderancia a las recomendaciones que hay actualmente respecto a si un determinado emisor las cumple o no, como un elemento de evaluación de los inversionistas respecto a si invertir o no en una determinada empresa. Creo que eso podría tener una mayor relevancia, ser más medido, y eso nos permitiría continuar con lo que tenemos ahora, pero siempre pues dejando que el mercado sea el que evalúe si prefiere o no, y que al final va a ser así, empresas que tengan mejores prácticas de gobierno corporativo. Perfecto, muchísimas gracias, señor Jorge. Procedemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles serían los indicadores que desde gobierno corporativo impacten positivamente en la evaluación de riesgos para el mercado de valores? Bueno, lo primero, y como lo mencioné, las empresas han estado sometidas en este año tan particular a riesgos que no conocían o que no habíamos dimensionado que podían existir. Y las empresas que tengan o que atiendan vía comités de crisis, vía políticas que permitan sostenibilidad a mediano plazo, son las que van a sobrevivir y las que mejor acceso a la preferencia de los inversionistas van a tener. Esto es una realidad y nuevamente hay cifras que así lo demuestran y que nos permiten llegar a la conclusión de que las políticas de buena gobernanza tienen un impacto positivo. Perfecto, señor Jorge, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es legal el uso de tecnología para mantener un ambiente de control adecuado y eficiente? Bien, como lo mencioné, sí, la norma que por lo menos en el caso de Panamá permite que la empresa a nivel de sus entes de control y de gobierno funcionen de manera electrónica y a distancia o telemática es del siglo pasado literalmente. Por tanto, es un tema que no es nuevo, es una norma que pese a ser del 97 pervive en su redacción y permite el uso de toda tecnología disponible hoy día. Por tanto, sí, lo que podría pasar, y dependiendo pues de la normativa interna de cada empresa, es que la empresa en un determinado momento no contemple o prohíba reuniones presenciales o que los directores estén en diferentes lugares o países, cosas que son fácilmente, se pueden resolver de manera muy fácil, tomando en cuenta que tienes un marco normativo que permite el uso de la tecnología. Y en este momento la tecnología yo creo que es la que ha permitido la continuidad y la eficiencia del control en una empresa. Muchísimas gracias, señor Jorge. Ok, procedemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿considera usted que ya es hora que las actuales regulaciones en materia bursátil sobre gobierno corporativo se incluya el principio de complain or explain? Bueno, pero es que hoy día
lo que hay es un cumplimiento voluntario. Lo que te dice la norma es que tienes políticas de gobierno corporativo, en mayor o menor medida, pues que las digas y expliques por qué no las tienes. Eso es básicamente lo que tenemos hoy. Luego, el siguiente paso sería establecer un marco mínimo de políticas de buen gobierno para emisores que quieran estar listados. Pero insisto en que si no hay una convicción de una empresa pública que además va al mercado y le pide a un grupo de inversionistas que confíe en ella, si no hay una convicción de tener una buena gobernanza, no veo, en mi caso muy particular, es una opinión personal, que una norma obligatoria en la que haya un mero checklist o un cumplimiento por cumplir, por decir que cumplo con ciertas políticas, vaya a generar un impacto positivo y de valor. Yo creo que el convencimiento y la ejecución es la clave en materia de gobierno corporativo. Muchísimas gracias, señor Jorge. Pasamos a la última pregunta. Dice, de cara a una nueva evaluación de riesgos de la GAFI, ¿cree usted que el mercado de valores está cumpliendo con las observaciones realizadas en la última evaluación? Yo creo que Panamá en todos los aspectos ha dado muestras reales y concretas de cumplimiento y mejora. Hay muchos aspectos que yo creo que quizás no sean propios de este conversatorio y se pueden hablar en otro tipo de conversatorios en los que todavía tenemos esfuerzos, muchos por hacer, pero yo creo que desconocer que Panamá está haciendo o que está teniendo avances en mayor o menor medida sería estar desconectado de la realidad. Yo sí lo creo y tengo pues confianza en que Panamá en todos los aspectos relacionados a evaluaciones, como las que hace la GAFI, que no solamente tocan estos temas, sino relacionados a temas de cumplimiento y demás, realiza avances concretos y además bajo la perspectiva del convencimiento. Perfecto, señor Jorge. Muchísimas gracias. Podemos proceder con el cierre de su intervención. Bueno, muchas gracias a la Bolsa. Ha sido un placer compartir con ustedes hoy y con todos los que están en este conversatorio. Simplemente en una línea, yo creo que resaltar tanto de la ponencia de Dani y de Tatiana como de la mía, pues la importancia del gobierno corporativo es medible en su impacto de generación de valor en el mercado y creo que con esa reflexión podemos quedar para un elemento de convicción en la aplicación de prácticas de buena gobernanza. Muchísimas gracias, señor Jorge, por su gran intervención. Les agradecemos a todos su participación, especialmente a Fábrega Molino y al Instituto del Gobierno Corporativo de Panamá, IGCP en sus siglas, por ser parte fundamental en este webinar. Adicional, les comentamos que como Bolsa de Valores de Panamá, contamos con el programa de educación bursátil abierto para el público en general con capacitaciones como Hablando de Bolsa, curso intensivo de ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, psicología del trading, cómo invertir en renta fija, curso especializado de análisis técnico, entre otras más. Destacamos en este cronograma, el día de mañana iniciamos con la capacitación del curso intensivo del ABC de la Bolsa. Importante también, para más información sobre nuestras capacitaciones, puede escribirnos por medio de nuestro correo electrónico educacion@panabolsa.com o visitarnos en nuestra página web www.panabolsa.com. También les recordamos que aún se encuentran a tiempo para inscribirse a nuestro evento insignia, el Foro de Inversionistas, este año en formato virtual. Podrán encontrar el link de registro en nuestras redes sociales, @BVPanamá, tanto en Facebook como en Instagram, o también como Bolsa de Valores de Panamá. Pasen una excelente tarde.